¿Cuántas veces has intentado dejar de beber y no has podido? Quédate, este episodio es para ti. Bienvenidos a tu podcast Alcoholismo y Esperanza. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Melvin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos pues contentos de estar una vez más en esta grabación y esperamos poder ayudarles como lo hemos venido haciendo. Síganos escribiendo en nuestras redes sociales, búsquenos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube y también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico que es alcoholismoyesperanza@gmail.com. Nos han escrito Pidiendo ayuda y ahí estamos para contestar la mayor cantidad de comentarios que podamos. Igual tratamos la manera de ayudarles a todos, ¿verdad? Que ese es el objetivo de este podcast. Este día vamos a hablar un tema muy interesante. Este día vamos a hablar por qué las recaídas, por qué la gente no puede dejar de beber. ¿Por qué la gente intenta, como lo hicimos nosotros y nunca podíamos dejar de beber? ¿Cuáles son esas marañas, esos engaños que nos da el alcoholismo, del cual no nos permite parar el consumo, parar y dejar de beber? Entonces, este tema es muy interesante. Fíjate que quiero arrancar el podcast leyendo algo del gran libro de los grupos que dice: no nos destruye el primer trago, sino la forma en que pensábamos antes de tomarlo. O sea que cada vez que nosotros hemos intentado dejar de beber, hemos fracasado o hemos creído que con un tiempo de haber hecho una pausa al haber dejado de beber, creemos que con eso nosotros ya hemos logrado o aprendido a dejar de beber. Fíjate que para comenzar yo quiero contar una cuestión que a mí me pasó. Yo recuerdo que una vez dejé de tomar más o menos quizás unos 3 meses. 3 meses por mi cuenta, pues estoy hablando antes de llegar a los grupos. Y intenté dejar de beber, intenté por mis medios, pero sinceramente había algo dentro de mí que no quería dejarlo de hacer. El problema fue que una situación bien sencilla hizo, y la alegría y la euforia, porque justamente a los 3 meses yo dejé de beber. Cuando yo cumplí esos 3 meses, yo pensé que yo ya podía manejar la bebida. Y volví a beber como siempre lo había estado haciendo. de la misma manera en que terminaste. Sí, claro, o sea, no había cambiado nada mi consumo. Además, Siempre. yo seguía visitando y frecuentando a los mismos amigos. De hecho, los tenía, pues. Cuando yo dejé de beber, pues yo en ese entonces y en los grupos, yo me engañé pensando de que era nada más solo parar y que cuando yo regresara a beber, pues yo iba a tener un consumo diferente, pues. No fue así, no fue así totalmente, Fíjate fue. que yo en mi caso nunca hice un parón, yo nunca logré detenerme. Es más, nunca tuve la idea de querer dejar de consumir, pero cuando ya la vida, ya el alcohol ya me había castigado de una manera tremenda, fue que yo busqué la ayuda. Y igual llegué y no quería todavía. Sentía que no tenía tanto problema, pero no te puedo hablar de por qué. O sea, yo en caso personal, gracias a mi poder superior, yo nunca no he recaído, ¿verdad? Pero sí Pero sé. dentro de los grupos, lo que pasa es que la gente que nos ve, gracias a Dios, es gente que no está en los grupos. Ajá. Entonces, quizás en los grupos vamos a hablar, si nos da tiempo al final, porque lo importante quizás es que la gente sepa fuera de los grupos. Cuando no está en los grupos, cree la gente. Ya lo hemos leído, aquí hay mucha gente que nos ha escrito. Hay gente que nos escribe, necesito ayuda, y ya cuando le explicamos cómo debe de ser y que debe buscar un grupo, dice, pero es que yo al final solo los fines de semana bebo. Y eso es un autoengaño que ellos creen. O sea, bueno, entonces es como, no, pero yo no soy alcohólico porque solo los fines de semana bebo. O hay otra persona que nos escribió que dice, ya lleva 3 meses de no beber. De hecho, hay una persona que vino aquí hace poco a los grupos que dice que tenía un mes de no beber. Es que cuando uno va y deja de tomar, deja de consumir drogas, al mes ya el cuerpo se siente bien, pues ya todas esas gomas, esas resacas ya Claro. van desapareciendo, te vas recuperando físicamente. Físicamente al mes te sentís bien, y te sentís hasta recuperado, pero como eso no es, o sea, no el daño no es solo físico, también es mental.
Entonces son las que te lleva a volver a recaer, son las emociones mal encausadas que no vigilas. Sí. Eso es lo que te hace volver a recaer. No, fíjate que hay otro engaño también que nos da para la gente que está intentando sin ayuda dejar de beber, porque tampoco nosotros estamos haciendo este podcast con la intención de orientar a la gente, no es que escuchando el podcast van a dejar de beber, tal vez eso los pueden causar hacia dónde tienen que ir. O conocer un poco Pues más. claro, conocer un poco más sobre el alcoholismo. Pero fíjate de que hay personas que han dejado de beber por su cuenta y lo hacen por su relación. Regularmente pasa por eso. Ey, es más, otra de las causas es el trabajo. La gente está en los trabajos y el jefe obviamente ya lo tiene amenazado. Ya le dijo, o dejas de beber o te quitamos. Entonces, digamos esas dos causas que lo llevan a uno a forzosamente dejar de beber, sucede de que vuelven otra vez al mismo consumo porque cuando hay una situación laboral o familiar por las cuales uno cree que está dejando de beber y no lo hace por uno mismo, y sucede un choque en la familia, por ejemplo, si uno dice, hoy sí le promete a la hija, por ejemplo, mira, hoy sí voy a dejar de beber, ya vas a ver que hoy sí, yo ya no voy a beber. Y perfecto, lo hace. Pero cuando la hija le hace una mala cara o no le quiere, como uno viene bien sensible, pues en ese momento está bien sensible. Sí. Entonces, cuando la hija hace algo que sentimentalmente a uno lo daña, esa es una excusa perfecta para dejar de beber. Y fíjate que quizás muy en el fondo la persona hasta tenga razón, fíjate. Que no quiere volver a beber y promete y sabe que el daño que ha hecho, sabe en el momento que se siente acorralado, sabe que no está bien y lo puede hacer de corazón, puede decir, puede prometer que no va a beber. Y la familia empieza a tener confianza en este familiar adicto, ¿ve? Pero hay un problema, que el por qué vuelve a recaer, por qué reincide, porque también empieza una autoconfianza en él mismo. Sí. Él empieza una autoconfianza y empieza a decir: "Hey, ya me siento bien, ahora ya puedo ir a ciertos lugares, No, ahora puedo hacer esto", o ya y esa autoconfianza, o sea, que te sentís pleno, te sentís confiado de que ya venciste o que ya dejaste de consumir, es la que te vuelve. no, y también no, la autoconfianza de que como ya su cuerpo físicamente, como vos lo mencionás, se va sintiendo mejor, porque es cierto, o sea, a las primeras 3 semanas ya tu cuerpo ya comienza a sentirse mejor en todos los aspectos, ya recuperas un poco el sueño, porque al principio no puedes ni dormir, vea, pero recuperas un poco el sueño, ya descansas un poco más, y el fin de semana descansas un poco más. Entonces, como que el cuerpo mismo te dice, bueno, ya ves que sí, y lo logras 1, 2, 3 meses, hasta años. Hay gente que pasa años, años de años y deja de beber. Fíjate que yo voy a contar una historia que está en este libro, que está acá, que por cuestiones de anonimato no lo puedo decir, pero este libro cuenta una historia de una persona que él dejó de beber por sus medios. Y lo hizo y se proyectó que dijo que él, cuando él tuviera 60 años, no acuerdo la edad, pero cuando ya estaba en una edad avanzada, él iba a volver a beber. Y él dejó de beber 35 años. 35 Yo años. le he leído esa historia. Deja de beber 35 años. Fíjate cómo la mente se programa, que es a lo que yo quiero que Pero él llegues. se había programado desde el No, momento que por dejó eso. de beber, Por eso yo leí desde eso. el primer día. Esa reserva la mantuvo. Por eso yo leí al principio lo que decía el gran libro, porque él planificó esa recaída 35 años atrás, imagínate. Y eso es lo que la gente a veces no entiende, que uno planifica esto de volver a beber, porque cuando uno deja de beber, no convencido de dejar de beber, sino que deja una reserva de tal vez más adelante, tal vez cuando cumpla 3 años, tal vez cuando tenga 5 años, tal vez si dejo de beber un tiempo, tal vez si cambio de bebida, tal vez si cambio de lugares, tal vez si me migro, porque hay gente que se va, O está estudiando en la universidad, tal vez cuando termine la carrera, o si es que la tal logra vez cuando mi terminar, hija llegue a 15 años, o sea, tal vez cuando ya me gradúe, tal vez cuando salga, si me cambio de trabajo, si cambio de residencia, fíjate, porque hay gente que se va de San Salvador, sale de la capital donde tiene todo esto y dice, me voy a ir a un pueblo más tranquilo. no Y fue. se van y allá van a lo mismo, o sea, entonces
planifican, se engañan hacia uno mismo. Entonces dice, es que mira, y eso no solo pasa en uno mismo, sino que también en la familia. Y Exacto. le dicen, es que si vos dejaras de frecuentar a estos amigos, lo haces. Ok, listo, ok. La familia ha identificado muy bien, sabiamente, de que son unos amigos los que lo están haciendo llevar a eso. En el caso tuyo, vos has contado que el partido de fútbol, digamos. Tal vez si dejas de ir a jugar fútbol y de repente la familia sabe que es cierto. Y vos entendés que ahí es donde consumís, pero no estás convencido, te engañás. Y en efecto, pasa esa fórmula. Exacto. Dejas de ir a hacer esto a tus amigos, a jugar fútbol, no sé, a conciertos, a lo que sea, lo dejas de hacer y la fórmula funciona. Dejas de consumir. Funciona. Entonces te das cuenta y decís, sí, eso era. O sea, el problema no era yo, el problema eran mis amigos. Ahí te comienzas a engañar. Ahí viene Es la correcto. autoconfianza. Entonces, eran ellos. Entonces, yo sí puedo tomar, pero sin ellos. Entonces, vuelve a tomar Es que aquel mucho toma. cabal. Y también pasa otro fenómeno que la familia les dice, fíjate. Y ese es otro engaño, no solo de uno mismo, el engaño de la familia también. Es que la familia nunca va a entender, o sea, la familia no sufre esta enfermedad, la que la sufrimos somos nosotros los adictos. O sea, nosotros por eso es recomendable asistir a un grupo. Si no quiere ir a un grupo, busca un psicólogo. Si no quiere un psicólogo, busca un psiquiatra, que son las personas encargadas de ver esta enfermedad. Y de todas maneras, los psicólogos y los psiquiatras a la larga siempre terminan enviándolo donde nosotros. Hasta aquí los tenemos ahí. O sea, también hay aquí. Y es porque ese engaño, como te digo, como uno va construyendo el engaño, porque uno construye el engaño. Lo que te quería decir de la familia comienza a construir el engaño a través de decirles, por ejemplo, mira, no hay problema que bebas, pero bebé aquí en la casa. Yo conocí un caso que nunca llegó a los grupos y yo tomaba con esa persona hace muchos años y nunca dejó de tomar, por cierto. Perdió el hogar, la consecuencia. Le decía a la esposa, es que mire, me decía a mí, yo no tengo problemas que él beba, pero tiene que hacerlo aquí en la casa. No me lo venga a sonsacarme. Y yo acepté. Yo decía, yo sabía que yo tenía un amigo seguro para beber, pero tenía que ir a la casa de él. Y no había problema. O sea, mi de vez tomáramos ahí, podíamos tomar. O sea, el tipo terminaba acostado, tirado en el suelo de la casa, pero en la casa. Pero no había problema. No había problema en ese momento. Claro, habían otros problemas que se venían fraguando desde ese momento, a tal grado que ese matrimonio se separó con 2 hijos. Se separó. ¿Por qué? Porque nunca hubo un verdadero entendimiento de lo que la enfermedad del alcoholismo estaba haciendo, el daño que estaba haciendo. Entonces muchas veces la familia también ayuda a que ese engaño o la gente no entienda por qué vuelven a beber y nos preguntan, fíjese que él ha intentado y no lo ha dejado. Entonces, cuando nosotros les decimos de que algunas formas que tienen que hacer, ya como que comienzan es que no tengo tiempo. Y eso es un gran problema, fíjate, porque necesitan ayuda, pero no tienen tiempo para la ayuda. Y para cuando andan en consumo, ahí tienen todo Correcto, el ahí tiempo. todo el tiempo del mundo. Y la familia, lejos de ayudar, de colaborar, lo que hacen es decirle, hoy que ya no bebes, dedícale tiempo a la familia. Más lo que no entienden es que si no le dedican tiempo a su recuperación, van a volver a lo mismo, que es lo que está pasando. Mira, otra de las causas que las personas también recaen, como dejan de beber, dejan de hacer las actividades que hacían en consumo, ¿ve? Entonces las dejan de hacer y empiezan a adoptar, por ejemplo, yo, Buenas costumbres. buenas costumbres, buenos hábitos. Por ejemplo, yo antes era una persona con hábitos no solo de consumo también, y de higiene personal, de orden, de disciplina. Entonces, en lo que me fui recuperando, fui adoptando ese tipo de hábitos. Yo no ordenaba mi cama, por ejemplo, y Mm. fíjate que esto es bien mínimo, pero suma a que vos no recaes. ¿Por qué? Porque le tenés que empezar a poner cuidado cuando dejas de hacer este tipo de cosas, cuando dejas de llevar un orden, cuando ya te vas abandonando vos solo, cuando ya no te cuidas, ahí va a empezar una recaída. Cuando vos dijiste la historia, que a los 35 años, pero él a un principio ya tenía ese dato en su mente, es que la recaída no comienza en la primera copa.
cuando viene el consumo, ahí no comienza la recaída comienza desde antes, desde mucho antes, cuando uno empieza a dejar de hacer los hábitos que ha hecho para recuperarse, como ir a los grupos, ir a sesiones, hacer ejercicio, porque todo eso suma a una recuperación, ir a una iglesia, es arrodillarse a dar gracias, porque uno tiene que dar gracias por su sobriedad, pues, pero uno lo va dejando y se va olvidando de dónde viene. Y esa, ¿por qué se va olvidando? Porque ahí viene la autoconfianza. La autoconfianza y te vas olvidando de quién sos y de dónde venís. Sí, hay engaños comunes. El yo puedo solo, solo es tomar cerveza, no tomar alcohol. eh, yo si no voy a ese lugar sé que puedo controlarme, es mejor tomar en casa. Esos engaños no funcionan. O sea, por más que quieran la persona o la familia querer que la persona deje de beber, haciendo esos engaños, nunca les va a funcionar. Y fíjate que el amigo que tú comentabas, Plinio, es muy probable, porque era un alcohólico, aunque uno solo lo dice que soy, pero era un alcohólico, es muy probable que en los días que vos no querías ir a donde él o a otro amigo no quería ir a donde él, es muy probable que esta persona terminaba tomando sola, aunque sea en su casa porque no podía salir, no lo dejaba la mujer, no lo dejaba, le decían que tomara ahí. ¿Por qué me recuerdo de esto? Porque el alcoholismo y el consumo así es, uno lo termina haciendo solo en sus casas, porque alguien nos comentaba, yo consumo yo sola, para los que consumen solos en su casa, ¿qué hay que hacer? Tienen razón, porque ellos no van a lugares, no visitan amigos, pero sí hay que darse cuenta que el consumo no termina también arrastrando a uno a la soledad. Y en esa soledad, como uno quiere escapar de su realidad, también consume en soledad. O sea, no es necesario tener amigos, no es necesario visitar lugares. Es que lo que hay que tratar son las emociones. Sí, es que es todo. O sea, al final el beber es una causa de algo. Hay unos nos han comentado de nosotros la pasamos bien y estás bien. O sea, pues si la pasan bien, qué bueno. O sea, lo que sí sé que tarde o temprano no la van a pasar bien. O sea, si, ¿quién ha dicho que nosotros cuando comenzábamos a beber no la pasábamos bien? Yo nunca he dicho eso. Yo siempre he dicho que al principio todo era amistad, camaradería y felicidad. El problema es lo que más adelante trae el alcoholismo. ¿Cuánto tiempo? No sé, o sea, como te puede pasar. Hay gente que ha bebido 4 años y ha llegado a los grupos, hay gente que ha bebido 20 años y ha llegado a los grupos. O sea, ese tiempo no lo determinamos, nadie te lo puede determinar. O sea, pero que va a llegar, o sea, tarde o temprano te va a llegar. Es que la persona no lo quiere aceptar, nunca lo va a aceptar. Bueno, yo no lo aceptaba, pero creo que esto a vos te escuché una vez, que lo decía, si alguien se despierta después de haberse desvelado consumiendo, si alguien despierta bien, sin resaca, sin dolor de cabeza, con más dinero en su bolsa, no tiene problema. Claro. Y no va a pasar No va a porque pasar no va a nunca. pasar nunca. O sea, siempre hay algo. O sea, cuando se te pasan las copas, que ese es otro engaño también, es que no siempre se te van a pasar las copas. O sea, el problema es que una vez pueda que no se te pasen las copas, pero sí, va a haber una vez que se te van a pasar. Y el tema es lo que ha sucedido cuando eso ha pasado. Cuando se te han pasado las copas, hay personas que han cometido ilícitos, por ejemplo, y algunos están en prisión por eso porque ese día se les ha pasado la copa. La única forma es abstenerse. No hay otra forma. O sea, Yo la una, abstinencia es total. O sea, no es que, porque eso es otro engaño, fíjate, antes de pasar ya a la parte medular, que es cómo es que realmente funciona o cómo nos ha funcionado a nosotros. Eh, el otro engaño es, aparte de lo que ya hemos hablado, es creer que como cambiar marcas, por ejemplo, o variar, o hacer pausas. Yo me voy a desintoxicar, dice la gente. Me voy a desintoxicar y al desintoxicarme, yo voy a poder beber tranquilamente. Eso es otra de las cosas que suelen pasar. Pero no funciona no así. funciona. No funciona Ah, así. bebés, no Es funciona. nada más, o es nada más prolongar el daño. No, Porque y lo hasta, prolongas. hasta perdés la tolerancia, o sea, te vuelves menos tolerante al alcohol. Una vez sí dejé de tomar una semana. Yo me acuerdo que le hablaba a mi compañera de vida en aquel entonces. Yo dejé de tomar una semana. Yo bien molesto porque había dejado de tomar una semana. ¿Y sabes por qué me había enojado? Porque cuando volví a tomar, yo estaba acostumbrado a tomar en cantidades industriales. Y cuando volví a tomar después de una semana, con poquito me puse bien, bien borracho.
yo estaba bien enojado porque había perdido La tolerancia. o sea, pero hasta ahora entiendo que es tolerancia, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, es mentira, pues. Sí, no, esos engaños realmente no funcionan. Por más que la gente quiera seguir intentando, 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 incluso por ellos mismos o por otra persona, si no hay abstinencia, no hay recuperación. Porque eso es lo primero, tiene que haber abstinencia total. Es que tal vez unas cuantas, es que baja el consumo. Un alcohólico como yo no puede bajar el consumo. O sea, es engañarme, es lo primero. ¿Cuáles son realmente las únicas salidas que nosotros hemos encontrado? Y respetamos mucho a las personas. Hay algunos que han escrito y han dicho, eh, porque hemos dejado de ver, gracias. Es perfecto, o sea, si lo logran, perfecto. Por eso nosotros hablamos de nosotros y de todas las personas que hemos escuchado en este tiempo que tenemos de estar en los grupos. No sabemos las personas que han logrado sin esto, pues excelente, fascinante, excelente. Y sabemos que hay un montón de Un personas que montón. lo han hecho así, pero la mayoría de personas que nosotros conocemos que han dejado por tiempos prolongados de dejar de beber, si no tienen la ayuda idónea, no pueden hacerlo. Recaen nuevamente, vuelven otra vez, aunque hayan pasado años, aunque haya pasado tiempo. Porque otra cosa es que este programa al que nosotros asistimos es netamente espiritual, no religioso, pero espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu, bueno, en el pasado se decía que el alcohol era una bebida espirituosa. ¿Por qué? Porque mueve el espíritu, te cambia el alma. O sea, si vos no sos una persona, si sos una persona introvertida, sos extrovertido. Si Exacto. sos una persona callada, hablas. Si sos una persona que no habla, habla. Si Si no sos, bailás, bailás. si no, o sea, yo hablaba con una persona que se dedica justamente a esto de la venta de licor y me decía, estoy en el trabajo donde hacemos reír a las personas, me decía, donde el que no baila, baila. Y es cierto, es un espíritu, te mueve el espíritu. Entonces, como es una bebida espirituosa, te toca el espíritu. Entonces, si vos no estás trabajando tu espíritu, nunca vas a dejar de beber. De hecho, es la No, famosa enfermedad del alma. por eso, entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hemos hecho nosotros? ¿O cómo les sugerimos a las personas que lo hagan? Porque no hay otro método, porque no es que yo solo bebo los fines de semana. Y antes de pasar eso, fíjate que te quería contar la última historia. Desde que yo llegué a los grupos, como a los 7 años quizás, o a los 6 años, hay una persona que desde ese entonces no está queriendo, la familia está queriendo dejar de beber. Y ha ido una cantidad de veces a los grupos y eso es otra cosa. Ha ido una cantidad de veces a los grupos y nunca se queda. Pero cada vez que yo hablo con esa persona me dice, pero es que fíjate que yo solo los fines de semana tomo. O sea, no está convencido que tiene un problema. Nunca va a dejar de beber. Y el tema es que tanto la familia como la persona como tal pierde la esperanza de poder dejar de beber porque mucha gente como nosotros les decimos que vayan a los grupos, pero no pueden dejar de beber en los grupos porque tampoco van convencidos de que quieren dejar de beber, porque el grupo no es una magia que la gente va a dejar de beber. El grupo realmente es un apoyo espiritual, es Es un que apoyo idóneo para que la gente deje de beber. debe de haber una aceptación, una rendición, o sea, aceptar que tenés un problema primero. Pero si Y, venís, si no aceptas, ¿cómo te van a y no ayudar? es de la noche a la mañana, simple y sencillamente tienen que venir al grupo. Pero si comenzás a poner excusas de, es que yo solo voy a llegar 3 días a la semana, no funciona, no funciona. Porque en 3 días a la semana son menos de los días que uno bebía a veces. Yo no agarraba zumbas de una semana, tal vez en vacaciones, pero yo bebía viernes, sábado y tal vez domingo, o jueves, viernes, sábado. Jueves, O viernes, sea, sábado, domingo bebía yo. es que no es que pases como dicen, porque nos han dicho, sí, pero es que yo nunca he llegado a una cantina. Es que no es necesario llegar a una cantina. Hay gente que ha venido de los hoteles carísimos a los grupos derrotado, cansado de tanto beber, porque se acumulan los problemas cada vez se vuelven más grandes y no los vas a apaciguar si no dejas el consumo. Ahora bien, espérame, solo te quiero decir algo. Por lo último que estuvimos trabajando a esta persona y dicen, fíjense que mi esposo o mi esposa o mi amigo o mi amiga o mi tío o mi tía ha dejado de beber por su cuenta, por su cuenta, y anda irritable, anda molesto, todo lo enoja, todo le molesta, nos trata mal.
No estamos validando esa situación. Quiero que quede claro. Por eso tienen que ir a los grupos. Porque en los grupos no solo trabajamos el alcoholismo como tal, de dejar de beber, sino que trabajamos la emoción. Y yo, que yo soy alcohólico, entiendo a una persona, nadie lo va a entender, nadie. Entiendo a esa persona que cambia su humor. Obviamente es como el niño, pues, le quitan el biberón, deja de hacer lo que más le gusta. ¿A quién no le ha gustado andar en una fiesta? Deja de hacer lo que más le gusta por algo que no quiere, que es dejar de beber. Y lo ha hecho impulsado por la presión social, por la presión familiar, por la presión laboral, y eso no funciona. Entonces, llegas a los grupos, te comienzan a trabajar de que no tenés que beber, obviamente, y ahora sí entra de que nosotros no llegamos a los grupos y no volvimos a beber, porque aquí hemos encontrado la única forma y la única salida para dejar de beber, pero comenzamos con un proceso de recuperación que lleva un tiempo. Fíjate que hay un doctor, se me ha olvidado el nombre, pero él escribió algo, eh, es para alcohólicos, para la sociedad. Nosotros pertenecemos, es para él, pero no pertenece a la sociedad. Él menciona, se llama el síndrome de la borrachera seca. Él menciona que esta enfermedad es como un dragón de dos cabezas, que una cabeza es la parte del consumo y la otra cabeza es la neurosis de la enfermedad. O sea que todo consumidor, ya sea de alcohol, droga, lo que sea, automáticamente la enfermedad va creciendo y también va creciendo la otra cabeza que es la neurosis. Cuando vos te volvés abstemio, solo trabajás la parte del consumo, pero la parte de la neurosis que ya se elevó, esa no la trabajás. Entonces, automáticamente vos dejas de consumir, sos una persona neurótica y pasás años siendo neurótico. ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Cómo te menciona el que lo dejas? Trabajando espiritualmente. Porque ese vacío y ese solo te lo puede llenar un poder espiritual, Ujú. un poder superior a vos mismo, Así nadie es. más. Eso ni siquiera el grupo, ni siquiera un terapeuta, ni siquiera los grupos. El grupo te va a ayudar a que la obsesión y el deseo por beber se te quite. Pero ese vacío solo te lo va a llenar un poder espiritual, Dios como tal. Como cada quien lo conciba, porque la llegada a los grupos o la abstinencia que al principio nosotros tenemos en los grupos nos ayuda a que mientras nosotros estamos quitándonos o nos están arrancando esa obsesión que tenemos por la bebida, de a poco uno va a ir entrando en un proceso de recuperación emocional, que esa es la otra frontera que tiene el alcohólico. Primero trabaja la obsesión por la bebida y después trasciende hacia una transformación emocional, espiritual, que lleva a una tranquilidad evidente en el rubro que vos estés más complicado. Casi siempre es la familia, casi siempre es lo cercano, casi siempre es laboral. Pero si yo no quiero, yo quiero reparar a mi familia desde un principio, si le hemos fallado un montón de veces, porque le hemos hecho muchas, muchas promesas fallidas, y es como la última esperanza de llegar al grupo y decir que podemos dejar de beber ahí, esa última esperanza, esa última barrera que estamos queriendo pasar, la familia todavía se mantiene un poco expectante de la situación. Y al principio la familia, hay un capítulo que habla de esto, al principio la familia quisiera que el proceso de recuperación en los grupos le devolviera todo lo que esta persona que ha bebido o ha consumido por mucho tiempo o poco tiempo le ha quitado a la familia. Y no va a ser al principio. La familia tiene que ser paciente de este proceso. La familia tiene que ser paciente y apoyar a esta persona que tiene que asistir a los grupos, no con eso tolerar de una forma, porque si ya llega a un punto de a una agresión, por ejemplo, denúncialo, denúncialo. Nosotros hemos hablado de este tema en otros episodios por lo menos aquí en El Salvador, pues no sabemos en otros países, porque sabemos que nos escuchan de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de De México, Francia. de Francia, de Marruecos, de todos lados. Pero en El Salvador hay leyes que protegen eso tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, pero eso no es tolerancia, eso significa si está faltando algo, pues tiene que haber algo. Cada acción tiene una consecuencia, pero en el proceso sí tiene la familia que acompañar el proceso, tiene que haber cierta tolerancia, tiene que haber disposición de la persona, porque
Aquí viene una persona que quiere dejar de beber, pero no quiere venir al grupo. Pero ¿cómo el grupo puede actuar con esta persona si no viene al grupo? O sea, es imposible. Es como quererte llenar del espíritu de Dios y no vas a la iglesia. O sea, es algo ilógico. ¿no? No, no. Y es que, mira, entre más buscas cosas para que te abonen a tu recuperación, si están los grupos, sí, el grupo puede ir de base, puede ir a una iglesia, o sea, todo lo que tenga que hacer. Si uno cuando bebía andaba en un bar, andaba en otro que es más barato que aquí esta promoción, que abrieron jueves de amigos, que abrieron jueves de despechados, que esto, o sea, uno iba para destruirse, todo lo buscaba. También para recuperarse, tiene que buscarlo todo lo que le abone a uno a la Y recuperación. fíjate de que, por ejemplo, hay gente que dice que ya deja de ir a los grupos y no va al grupo porque va a la iglesia, pero eso es una mentira, porque las iglesias son los fines de semana. A lo mejor tendrán, si son cristianos evangélicos, por ejemplo, tendrán culto el miércoles, jueves, ponele, y van el domingo, que es en el día. Entonces, los jueves y los miércoles es válido que vayan en la noche, pues. Igual que las misas. Creo que hay una misa entre semana y la misa el fin de semana. O sea, es una excusa. Qué Es excusa. una excusa para no venir al grupo. O hay personas que, yo digo, hay que hacerlo todo en conjunto, porque todo lo que te ayuda y te abone a una recuperación, hay que hacerlo, Claro. pero no hay que dejar ¿cuál es la base? ¿Y por qué es la base una sala de terapia? ¿Por qué es una base? Porque ahí te recuerdan todos los días quién sos, de dónde venís, quién fuiste. Eso es lo que uno no tiene que olvidar. Sí, pero si tú te quedas solo en la iglesia está bien porque está llenando el espíritu, Claro. está llenándote de gozo, pero se te va olvidando quién eras. Porque nosotros como seres humanos rápido se nos olvida. Rápido se nos olvida el daño que hacemos y el daño que nos causan, fíjate. Se nos olvida. Entonces, ¿por qué es la importancia de estar en una sala de terapia? ¿Por qué es en una sala de autoayuda, con un terapeuta, con lo que sea, que te recuerde quién sos? Porque a nosotros se nos olvida. Por eso es que yo siempre estoy en mis reuniones. El problema de nosotros es que el ego que nosotros manejamos es tan grande que creemos que realmente podemos solos. Y ese es un gran, gran problema. Y esa desconexión que uno tiene, esa parte, porque ese espíritu, o sea, lo que llevamos dentro, lo que está dentro de nosotros, que nos desconecta de la realidad, aunque hemos dejado de ver por nuestros medios, es lo que vuelve a que uno vuelva a consumir, a que uno vuelva a beber. Y le hablamos a la gente que no está en los grupos, porque al final eso ya lo vivimos nosotros. Esa desconexión, esa te aleja totalmente y la única forma de poderte conectar tu espíritu con tu recuperación es a través de los grupos. En el grupo te recuerdan a diario que no puedes tener una desconexión porque esa desconexión te va a volver otra vez a hacer beber. Ya estando en los grupos, entendés que eso así funciona y en los grupos nos hemos dado cuenta que todo aquel que se descuida de su proceso de recuperación y comienza a poner excusas lejos de venir a los grupos, se desconecta de esa conexión que necesitamos entablar entre el yo y mi recuperación y ahí es a donde reinciden las personas. Y también otra cosa que quería mencionar yo, porque las personas dicen, yo dejo solo, va, está bien. Pero es que volverte abstemio, el no ingerir, está bien, lo puedes hacer. Pero científicamente ahí también hay una tabla de recuperación. Así como hay una tabla que está atrás de nosotros, que es cuando descendes, también hay una tabla que va por escalas de recuperación. O sea, aquí estamos hablando de recuperarte estamos hablando. No estamos hablando de que dejes de beber y por qué no dejas de beber. O sea, la idea es cómo es una recuperación. Eso es lo que nosotros queremos llegar. O sea, que hay una manera de recuperarte. Sí, sí, y lo que pasa es de que si no entras a ese, no llegas a ese entendimiento, lo que sucede es que vas a comenzar a tener unas grandes culpas y vas a comenzar a decir, sí, yo fallé, sí, yo me equivoqué, sí, volví a caer, sí, yo no puedo, sí, yo esto, yo lo otro, y vas a comenzar a poner tanta excusa y tanto, te vas a comenzar a autolacerar por una falla que no has entendido por qué lo haces en esto podcast no vamos a poder ni siquiera hablar ni la cuarta parte del por qué, pero hemos hablado específicamente del autoengaño, pero esa decepción que te lleva, el no entender tu propia enfermedad, no entender qué es lo que realmente estás viviendo, ese engaño que tenés, esa
te defraudás a vos mismo y perdés la verdadera esperanza que tienes y podés llegar a un momento perder la esperanza de dejar de beber, como yo lo hice en algún momento sin estar en los grupos. Yo una vez decía que de verdad yo me iba a morir borracho, porque no pude, entonces yo no entendía cómo podía ser, hasta que alguien a- me pasa el mensaje, me dice cómo le había logrado, que ya tenía años de estar en esto, me pasa el mensaje y a mí me quedó eso en la cabeza. Y yo en algún momento, cuando yo me sentí derrotado, que yo no hallaba salida y yo sí realmente, yo ya en ese momento quería dejar el consumo, pero no lo había podido lograr por mi cuenta, entonces acudo a los grupos. Y es ahí donde mi proceso comienza a ser y pasa mucho tiempo, obviamente, pues, pero llega el momento que yo ya no tuve la obsesión de beber, se me quita la obsesión de beber y pues comienza la transformación de una persona a otra y comenzar a trabajar en el proceso emocional y eso es otro tema de otro día, pero la única forma que nosotros hemos encontrado, y vuelvo y repito, si usted ha encontrado otra fórmula, excelente, perfecto, compártala, o si usted tiene otro método, compártalo también con nosotros. Es que A nosotros sí nos ha para funcionado dejar esta de forma. beber hay miles de métodos, pero para recuperarse, pues, o sea, solo es a través del alma. Fíjate que cuando uno comienza en los primeros días de dejar de consumir y uno va a su pasado, es más, me has tocado hablar con personas que tienen 1 año y va a un evento doloroso de su pasado y llora, fíjate, Sí. llora. O hay eventos que no los quiere abordar cuando está haciendo su catarsis o contándole a alguien de confianza. Hay eventos que no los quiere tocar porque llora, porque no ha habido esa recuperación. Pero una persona que está en un proceso, la recuperación es para toda la vida. O sea, aquí no te van a dar un diploma, usted ya está recuperado, vaya, vaya, ya está listo para vivir. No, la recuperación es para toda la vida. Pero cuando vos vas en ese proceso, ¿y por qué yo mencionaba de ir a un pasado? Porque solo es para recordar de dónde venís, pero vos tocas situaciones que hiciste vivir a alguien mal o que te hicieron daño a vos, las recordás normal porque ya la superaste. De verdad ya hubo un tratamiento. Eso es recuperación. Pero yo todavía aquí pasé 1 año, 2 años llorando por cosas que me habían pasado antes o por daños que yo había hecho. Y si yo no hubiera estado acá, yo me voy a beber, Sí, porque son emociones que no las estaba vigilando. Ahora todas mis emociones las vigilo, pues. no, imagínate que esas personas que están tratando la manera de dejar de beber y la familia es la que más los está presionando y están sintiendo las consecuencias de haber dejado de beber por su propio medio. Y va a haber un momento que va a haber tanta presión que van a volver a beber, pues, o sea, eso es inevitable. O sea, la familia lo único que tiene que hacer es motivarlo a que vaya a un grupo, le guste o no le guste, pues muchas veces no gusta estar en grupo. Si es imagínate estar yendo a los grupos todos los días y a veces uno se pierde actividades, pues, familiares, que siempre se las ha perdido, pues, o sea, no es que hoy se las está perdiendo, es que siempre se las ha perdido. Pero llegar a ese punto de perder todas esas actividades, eh, que al final trae una ganancia. Y fíjate que por veces la familia también no es porque quiera ser un obstáculo para la recuperación del adicto, sino que lo que estábamos hablando de esa neurosis que vos lo mencionabas, de estas personas que escribió, es que también, o sea, la familia mejor prefiere que el bolito o el adicto consuma, porque, Porque o sea, no la suele trabajar. prefieren que se vayan porque es bien triste cuando alguien que ha dejado de consumir le dice, pero cuando bebías no nos hacías esto. O sea, cuando bebías eras una persona callada. Cuando bebías, o sea, y cuando ya deja de consumir aparece esta neurosis y empieza a tratar mal a los hijos, empieza a tratar mal a las esposas, empieza a tratar mal a los padres. O sea, es una persona que se vuelve indeseable ya sin consumir. Entonces la familia mejor dice en su mente, mejor que vuelva a beber, que se mate él solo, pero que a Claro, nosotros no nos quita la vida, pues. sí, suele pasar. De hecho, aquí nos ha pasado varias veces en el grupo que la gente dice, y a eso vas al grupo. Y no es eso algo que van a los grupos. O sea, lo que pasa es de que ya estando en los grupos nos cuesta entender que tiene que haber un verdadero cambio, verdadero cambio. Y bueno, Melvin, ¿qué más? Pues para ir cerrando ya, pues yo lo único que les puedo decir a las personas es que solos no van a poder. Solos no van a poder, no lo van a lograr, va a ser, o van a lograrlo, pero va a ser más difícil que con compañía, con apoyo, apoyo emocional, apoyo espiritual.
apoyo de las personas que realmente conocen de lo que estás viviendo, porque cuando alguien nos ha escrito y nos ha dicho lo que está pasando, ayer exactamente nos estaba escribiendo una persona y me decía, es que yo lo que estoy pasando, yo le digo, yo exactamente pasé lo mismo que vos estás pasando. Y me dice, pero quizás cuando usted dejó de tomar, porque yo la misma edad tiene que yo dejé de tomar, me dice, usted no tenía responsabilidades familiares. Y le dije, yo tenía 2 hijas y estaba casado cuando dejé de tomar. O sea, no hay excusa. O sea, si no es a través de los grupos, si no es a través del acompañamiento, no se puede. O por lo menos nosotros no pudimos. Felicidades a los que lo han logrado, pero nosotros no pudimos. Y vamos a seguir hablando de los grupos y vamos a seguir motivando a la gente que llegue a los grupos, porque si no van a perder la ilusión y la esperanza que se tiene para poder dejar de beber. Así que, sin más que platicar, hemos tratado la manera de explicar un poco, o hablar de lo que a nosotros hemos vivido y contarles realmente cómo lo estamos logrando, porque todavía esto es para toda la vida, pero estamos logrando hacer esos cambios. No solo dejar de beber, sino que también dejar otros malos hábitos que hemos tenido, como vos ya lo mencionabas, y, y se me olvidó decirte, cuando vos hablas de buenos hábitos, uno agarra buenos hábitos, pero tiene que acomodar esos nuevos hábitos a el grupo. Porque así como uno planificaba, como vos dijiste, viernes de amigos, tardes de amigos, noches de amigos, mañanas de amigos, nocturnas de amigos, lo que sea que uno planificaba, así tiene que planificar su día en función de que hay un momento, 2 horas del día, hora y media son algunos grupos, 2 horas del día, donde uno tiene que estar en su proceso diario de recuperación, porque esa es una medicina diaria, es una suspensión diaria que uno hace de este proceso al que se llama alcoholismo. Ya para terminar, para que no recaigan, hay algo que la fuerza de voluntad da resultados, pero tarde o temprano se quiebra. La mejor manera es evitar. Y en el lugar donde te van a dar estas herramientas para evitar, es con alguien que sepa de qué se trata esta enfermedad. Y uno de los lugares es los grupos. La recaída no forma parte de un proceso de recuperación. La recaída puede formar parte de un proceso de una vida. Puedes perder un trabajo, te lo pueden quitar, puedes caer, te puedes volver a levantar. La recaída forma parte de tu vida, pero jamás va a formar parte de un proceso de recuperación. Una recaída es un proceso mal encauzado, un proceso mal llevado. Una recaída no forma parte nunca de un proceso de recuperación. Totalmente de acuerdo. Así que ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com. Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram y pues, en Facebook también estamos. Así que síganos, compartan esta información con las personas que ustedes deseen. Y pues nos vamos a ver en el próximo episodio. Coméntenos también, compartan, que es lo más importante. Sus comentarios. Compartan, vamos a tratar la manera del próximo podcast, hablarlo según las necesidades que ustedes están escribiéndonos. Comenten de qué quisiera que nosotros hablemos el próximo podcast para poder nosotros llevar las temáticas en función de lo que ustedes necesiten. Y vamos a cerrar este podcast con una reflexión que estaba leyendo yo siempre del libro cuando preparamos esto. Y dice, una recaída no borra tu camino. Solo recuerda que el alcoholismo no se vence solo, se vence acompañado. Así que nos vemos en el próximo episodio. Vamos a cerrar el podcast y después vamos a quedarnos un rato en el live. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar hasta este momento en el podcast. Y nos vemos pronto. Y recuerden ayudar a otros, porque es de una manera en que nosotros nos recuperamos. Ok, de acuerdo. Cuídense, hasta pronto.